Mi hijo embarazó a la profesora y lo negó. Ahora ella exige matrimonio o pensión, pero los resultados de la prueba de ADN sorprendieron a todos. Sé que no es común exponer dramas familiares en Internet, pero realmente necesito una perspectiva sobre la situación más absurda que he enfrentado. Tengo algunos restaurantes en mi ciudad. Nada lujoso a nivel nacional, pero lo suficiente para decir que mi familia vive bien. No soy un magnate de la tecnología ni un ingeniero, solo un empresario que encontró un nicho en la industria alimentaria. Mi vida era estable, al menos hasta ahora. Tengo un hijo de 19 años que está en su primer año de universidad. Es un chico tranquilo, algo tímido, especialmente con mujeres mayores, y nunca ha sido del tipo que busca problemas. Pero, de alguna manera, los problemas lo encontraron de la peor forma posible. Todo comenzó hace aproximadamente un mes. Mi hijo llegó a casa pálido y nervioso. Normalmente, solo decía hola y se encerraba en su cuarto, pero ese día estaba visiblemente alterado. Más tarde esa noche, lo escuché al teléfono en una discusión acalorada, susurrando cosas como no sé de qué estás hablando y yo no soy el padre. Eso fue suficiente para que mi corazón empezara a latir con fuerza. Lo confronté, y al principio intentó evadir mis preguntas. Pero, finalmente, me contó todo. Una ex profesora de su secundaria se había puesto en contacto con él, alegando que estaba embarazada de su hijo y exigiendo matrimonio o pensión. Decir que estaba en shock sería quedarse corto. Mi hijo insistió en que todo era un absurdo, que nunca había estado con ella ni a solas con ella. Y yo le creo. Es brutalmente honesto y definitivamente no es del tipo que se involucraría con alguien casi 10 años mayor, mucho menos una profesora. Aún así, escuchar la palabra embarazada en relación con mi hijo adolescente me dejó intranquilo. Le pregunté si había alguna posibilidad de que hubiera hecho alguna tontería después de cumplir 18 años. Tal vez en una fiesta. Juró una y otra vez: papá, no, eso nunca pasó. La profesora en cuestión había sido suplente en su escuela por un corto periodo durante su último año, así que el tiempo ya era sospechoso. Además, ella era mayor, probablemente a finales de sus 20 o principios de sus 30, lo que hacía que todo se sintiera aún más surrealista. Unos días después, esta profesora, llamémosla simplemente profesora, apareció en la puerta de nuestra casa. Era un sábado por la mañana, y yo estaba en la cocina organizando los recibos del restaurante. Mi hijo aún dormía en el piso de arriba. Tocaron el timbre y allí estaba ella, con los brazos cruzados y una expresión furiosa. Exigió hablar con mi hijo. Le pedí amablemente que se calmara y explicara lo que quería. Inmediatamente explotó en un discurso sobre cómo mi hijo había arruinado su vida y que teníamos que hacernos responsables como hombres. Entonces soltó una exigencia absurda. O mi hijo se casaba con ella o pagaba una suma elevada de pensión mensual. La parte del matrimonio me dejó en shock. Parecía un guión de una mala telenovela. Mantuve la calma y le pedí que se sentara y explicara todo. Se negó. Solo caminaba de un lado a otro en mi sala, lanzando acusaciones sobre el carácter de mi hijo y llamándome mentiroso cuando dije que necesitaba pruebas. Afirmó que los dos habían tenido una relación secreta después de que él cumpliera 18 años y que fue totalmente consensuada. Pero si eso fuera cierto, ella estaría en problemas por involucrarse con un estudiante que estaba bajo su supervisión. Entonces, ¿por qué actuaba con tanta seguridad? Toda la historia olía a estafa. Aún así, le dije que, si estaba segura de que mi hijo era el padre, haríamos una prueba de paternidad. De inmediato respondió que no confiaría en ninguna prueba que yo gestionara, acusándonos de ser lo suficientemente ricos como para sobornar a los técnicos del laboratorio. La paranoia en sus ojos era impresionante. Amenazó con que, si no cooperábamos, llevaría el caso a la justicia, haría pública la historia y destruiría la reputación de mi hijo. Hablaba como si no tuviéramos otra opción más que ceder y hacer todo lo que ella quería. Tan pronto como salió furiosa de mi casa, llamé de inmediato a un abogado que conocía. Me dijo que debíamos exigir la prueba de ADN sin falta y registrar cada interacción que tuviéramos con la profesora a partir de ese momento. Las disputas legales pueden ser complicadas, pero necesitábamos protegernos. Mi esposa, la madre de mi hijo, se enfureció cuando lo supo. Ella suele ser la más racional en casa, pero estaba lista para ir a la casa de la profesora y acabar con todo ahí mismo. Logré calmarla explicándole que necesitábamos resolver esto de la manera correcta. Mientras tanto, la profesora no dejaba de bombardearme con mensajes, alternando entre exigencias y amenazas. A veces actuaba como si pudiéramos resolverlo de manera amistosa si simplemente le pagaba. Otras veces insistía en que quería casarse de inmediato, como si eso tuviera algún sentido. Decía que tenía unos 5 meses de embarazo, lo que hacía que su cronología fuera aún más extraña. Afirmaba que el bebé era definitivamente de mi hijo, pero su historia sobre cuándo supuestamente estuvieron juntos seguía cambiando. En este punto, mi mayor preocupación era que los tribunales pudieran tomar en serio sus acusaciones sin una prueba de ADN, o que ella difundiera rumores antes de que pudiéramos limpiar el nombre de mi hijo. Apenas estaba comenzando la universidad. Un escándalo así podría arruinar su futuro. Ya podía imaginar los murmullos en el campus. Ese es el tipo que embarazó a su profesora. Me enfermaba solo de pensarlo. Me puse en contacto con el director de la antigua escuela de mi hijo,
alguien con quien había hecho negocios antes, y le expliqué esta situación absurda. Le pedí cualquier documentación sobre el horario de la profesora cuando trabajó allí como suplente. Aceptó ayudar proporcionando registros oficiales que mostraban qué clases realmente cubrió. Y resultó que apenas trabajó en esa escuela, tal vez un total de 6 semanas. Además, según los registros, ni siquiera fue asignada a las clases de mi hijo. Eso fue un alivio, pero no descartaba por completo la posibilidad de un encuentro fuera del horario escolar, que era lo que ella afirmaba. Investigamos más a fondo y un amigo de mi hijo nos dijo que no había manera de que él hubiera estado con ella el fin de semana en que ella insistía que ocurrió el supuesto romance. Él estaba fuera de la ciudad en un torneo de fútbol. Mi hijo era un mediocampista bastante bueno en la secundaria. Había fotos, etiquetas en redes sociales y todo tipo de evidencia que lo ubicaban en otro estado en ese momento. Cuanto más investigábamos, más claro se volvía que su historia estaba llena de contradicciones. Después de intensas negociaciones entre nuestros abogados, logramos programar una prueba de paternidad. Mi abogado insistió en utilizar un laboratorio de renombre seleccionado por el tribunal para evitar cualquier acusación de soborno. La profesora seguía quejándose, dejando caer indirectas de que un buen cheque podría hacer que todo desapareciera. Me negué rotundamente. Mi hijo comenzó a verse afectado por toda la situación. Ojeras, revisando el teléfono constantemente. Me dolía verlo tan estresado. Pero le dije, vamos a luchar contra esto y demostraremos que eres inocente. Él asintió, con una mezcla de miedo y alivio en su expresión. El jueves por la mañana, cuando llegamos al laboratorio, la profesora ya estaba allí, con los brazos cruzados y lanzando miradas de odio a mi hijo. Se negó incluso a hablar con él, solo murmuraba sobre cómo era la víctima. Las enfermeras tomaron muestras de ambos y luego tuvimos que esperar 1 o 2 semanas para los resultados. Ese periodo de espera se sintió como una eternidad. Mi hijo intentó mantenerse ocupado con la universidad y su trabajo de medio tiempo en mi restaurante, pero yo podía ver la preocupación en su rostro cada vez que me preguntaba, «Papá, tú me crees, ¿verdad?» Y cada vez lo tranquilizaba, «Sí, 100%. La profesora no aflojaba. Seguía enviando mensajes o llamando a diario con nuevas amenazas, diciendo que contaría todo a los medios locales sobre cómo estábamos encubriendo un escándalo. Incluso amenazó con pararse frente a mi restaurante con un cartel que decía «Padre irresponsable». La audacia de esta mujer era increíble. Guardé cada mensaje y se los entregué a mi abogado, quien prácticamente se relamía viendo lo sólido que se estaba volviendo nuestro caso de difamación. Entonces, una noche cualquiera, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz masculina comenzó a gritar, «Deja de arruinar la vida de la profesora. Te arrepentirás si no pagas». Cuando le pregunté quién demonios era, solo me insultó y colgó. No me asustó, pero me enfureció. Estaba claro que ella estaba reclutando gente al azar para meter más presión sobre nosotros. Mi esposa quiso presentar una denuncia de inmediato, pero mi abogado sugirió esperar hasta que llegaran los resultados de la prueba de paternidad. Así tendríamos una base sólida para presentar cargos por acoso o extorsión. El día en que llegaron los resultados de la prueba de paternidad fue el más surrealista de mi vida. Desde el principio, estaba completamente seguro de la inocencia de mi hijo. Teníamos pruebas, testimonios, registros que demostraban que ni siquiera podía haber estado con esa mujer. Y, sin embargo, cuando mi abogado me llamó con voz seria y me pidió que fuera a su oficina, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba mal. Cuando llegué, mi hijo ya estaba allí, sentado en la silla, pálido y temblando. Mi esposa estaba a su lado, con los brazos cruzados, respirando con dificultad, como si estuviera conteniendo su furia. El abogado estaba serio, con los documentos sobre la mesa. Empujó el sobre hacia mí, con una mirada difícil de descifrar, dijo simplemente, «Las pruebas confirmaron que él es el padre». Mi mente se bloqueó. Tomé los papeles, leí los números, las probabilidades, la conclusión innegable. Compatibilidad confirmada. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Miré a mi hijo, esperando que gritara, que dijera que había un error, que negara todo. Pero solo bajó la cabeza y se frotó las manos nerviosamente. «Hijo». Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Él permaneció en silencio, con los ojos clavados en el suelo. Mi esposa perdió la paciencia primero. «Tía, nos pasaste un mes entero asegurando que esa mujer mentía». Yo, carraspeó, con la voz entrecortada. No sabía que era posible. ¿Cómo que no sabías que era posible? Sentí la rabia empezar a hervir dentro de mí. Yo, respiró hondo, cerró los ojos y soltó de golpe. Fue algo de Tinder. El silencio en la sala fue absoluto. Mi corazón se aceleró. Mis ojos se abrieron de par en par. Sentí mi presión subir. Mi esposa contuvo la respiración, como si estuviera a punto de explotar. El abogado simplemente cerró los ojos y se frotó la sien. ¿Algo de qué? Mi voz salió tensa, cargada de incredulidad. La conocí en Tinder en mi último año de secundaria. No sabía que era profesora suplente. Solo lo descubrimos después. Me escribió, hablamos, quedamos en salir. Pasó, pero solo fue una vez. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Todo este tiempo, todas esas amenazas, toda la humillación pública,
todo el estrés que nos hizo pasar. ¿Y al final realmente era el padre? ¿Así que te quedaste callado todo este tiempo? Nos dejaste pasar por este infierno, gastar dinero en abogados, perder el sueño. ¿Y sabías que al menos había una posibilidad? Yo, realmente no creí que fuera posible. Solo fue una vez, y yo golpeé la mesa con fuerza, interrumpiendo su patética excusa. Eres un irresponsable, muchacho. Mi voz retumbó en la sala. ¿No sabes lo que significa ser un hombre? ¿Pensaste que podías jugar y salir impune? ¿Creíste que podías simplemente esconder la verdad y esperar que todo pasara? Se encogió de hombros, visiblemente avergonzado. Pero no iba a suavizar la situación. Te mereces cada segundo de esta basura en la que estamos metidos. Te mereces ser demandado. Te mereces pagar hasta el último centavo de esa pensión. Y si la justicia decide que debes ir a prisión, que así sea. Porque tienes que aprender que tus acciones tienen consecuencias. Mi esposa estaba tan furiosa como yo. Le arrojó los papeles a la cara. Eres un idiota. Nos hiciste pasar vergüenza, exponernos, pelear con esta mujer, llamarla mentirosa. Y ahora tenemos que lidiar con esto. Mi hijo comenzó a llorar, murmurando disculpas, pero para mí no significaban nada. La abogada de la profesora presentó una demanda contra nosotros la semana siguiente. Alegaba humillación, daños morales, difamación y, por supuesto, exigía la pensión. No solo eso, sino que insistía en que el niño necesitaba un padre presente. Fuimos a juicio, y ver a esa mujer sentada allí, llorando ante el juez, fue insoportable. Mi hijo, mudo, sentado a mi lado, parecía un cadáver. El juez revisó los documentos, escuchó los argumentos y, como era de esperar, falló a su favor. Tendría que pagar la pensión. Cuando salimos de la audiencia, mi esposa todavía estaba furiosa, con los ojos llenos de rabia. Mi hijo no dijo ni una palabra, pero yo lo miré y solté, sin un gramo de compasión. Espero que hayas aprendido tu lección. Y ahora, asume las consecuencias, porque yo no voy a salvarte de nada más. Pagar la demanda fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Mi esposa, mi abogado y yo nos sentamos a revisar las finanzas, calcular los daños y asegurarnos de que cada centavo saliera del verdadero culpable, mi hijo. Porque si era lo suficientemente mayor para mentir, para ocultar la verdad y actuar como un niño irresponsable, entonces era lo suficientemente mayor para enfrentar las consecuencias. Lo primero que hicimos fue abrir una cuenta a su nombre y transferir el dinero que teníamos que pagarle a la profesora y a su abogado. Intentó discutir, diciendo que no tenía dinero, que era demasiado joven para asumir una deuda así. Pero yo no estaba interesado en escuchar excusas. Si eres lo suficientemente adulto para hacer un hijo, entonces eres lo suficientemente adulto para hacerte cargo de uno. Siguió insistiendo en que estaba en la universidad, que no podía pagar todo solo. Pero mi esposa fue tan dura como yo. ¿No pensaste en eso cuando te estabas divirtiendo? Pues ahora te toca enfrentarlo. Lo pusimos a trabajar en uno de mis restaurantes. Nada de turnos cómodos de medio tiempo. Trabajaba en los horarios más difíciles, sin privilegios, sin excusas. Lavaba platos, limpiaba baños, atendía mesas y lidiaba con clientes groseros. Si quería comer, tenía que pagarlo. Si necesitaba algo, que se las arreglara. Ahora tenía una familia que mantener. Y cada vez que se quejaba, cada vez que decía que era injusto, solo tenía que recordarle mi humillación. ¿Injusto? ¿Injusto? Exploté un día cuando se atrevió a quejarse. Me hiciste pasar la peor vergüenza de mi vida. Hiciste llorar a tu madre. Nos hiciste enfrentar una demanda, ser humillados, arrastrados a la corte como criminales. ¿Y ahora hablas de injusticia? Bajó la cabeza, pero eso no me calmó. Me mentiste en la cara, nos hiciste creer que esa mujer era una mentirosa. La atacamos, contratamos abogados, destruimos por completo su credibilidad. Y al final, ¿quién estaba equivocado? Tú. ¿Quién traicionó mi confianza? Tú. No respondió. Nunca lo hacía. Y mejor así. Al principio, todavía intentaba evadir su responsabilidad. Intentaba retrasar los pagos de la pensión. Decía que no podía ahorrar dinero, que era demasiado difícil vivir así. Pero cada vez que intentaba escapar, mi esposa y yo estábamos ahí para recordarle la realidad. Si no pagas, vas a la cárcel. Así de simple. Aprendió rápido que el mundo no tiene piedad. Lo que más me dolía no era el dinero. Tenía dinero. Era lo que representaba. El hecho de que había confiado en el 100%. Lo defendí. Miré a mi abogado, al juez, a mis amigos, a mis vecinos a los ojos y dije, con absoluta certeza, que mi hijo no había hecho nada. Y todo fue una mentira. Peor que un golpe. Peor que una traición. Peor que recibir un balazo. Porque al menos un balazo es rápido. Esto fue un corte lento, una herida que nunca sanaría. Pasé noches enteras mirando el techo, tratando de entender en qué fallé. Como un hijo criado en un hogar estable, con padres presentes, con valores, pudo mentirnos a la cara y destruirlo todo. Mi esposa intentaba consolarme. Decía que él estaba aprendiendo, que estaba madurando. Pero yo veía la misma decepción en sus ojos. Ahora pagaba la pensión. Trabajaba, estudiaba, pero ya no había amor entre nosotros.
Yo veía a un niño que había sido obligado a madurar de la peor manera posible. Y un día, cuando entré al restaurante y vi a mi hijo hablando con una mesera de una manera grosera, supe que aún no había aprendido nada. Estaba hablando en voz alta, impaciente, como si estuviera por encima de ella. Mi voz cortó el aire. Se giró, y todos en el restaurante se quedaron en silencio. ¿Cómo le estás hablando? Crucé los brazos. Papá, solo estaba. Mi voz retumbó en la sala. Se quedó congelado. Caminé hasta él, quedando cara a cara. Ya arruinaste la vida de una mujer. Ya hiciste que una mujer llorara, sufriera, te demandara. ¿Ahora crees que eso te da derecho a tratar mal a otras? Se puso rojo. Bajó la mirada. Vas a aprender a respetar a las mujeres. Vas a aprender a hablar bien, a comportarte. Porque si alguna vez te veo tratando a una mujer como basura de nuevo, te juro por Dios que te vas a arrepentir. Asintió, tragándose su vergüenza. Ahora estaba cambiando. Pero no porque quisiera. Era porque sabía que si cometía un error más, lo perdería todo. Al final, nunca volví a confiar completamente en él. Mi hijo había aprendido una lección. Pero yo aprendí que confiar ciegamente puede ser el peor error de todos.